Bueno, don José. Shalom. Déjeme darle algunas noticias que usted debe también conocer. Primero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, a visitar la Casa Blanca para una reunión sobre los temas de migración. El presidente Cortizo, de acuerdo a la información, le manifestó al presidente Biden que el 3 de noviembre es Día de la Patria aquí en Panamá y pidió una reajuste, de ser posible, de esta cita con el presidente. El presidente Chávez de Costa Rica, Fernando, estuvo aquí con nosotros discutiendo el tema de migración. Ahora, más adelante le hablamos. Pero ayer, mientras estaba ocurriendo todo este enfrentamiento en Israel, en Argentina se desarrolló el segundo y último debate frente a lo que es el proceso electoral, creo que es el penúltimo, que se va a realizar el 22 de octubre, ¿saben? En unos días. Entre lo que destaco lo siguiente y comparto la visión de Clarín sobre esto. Patricia Bullrich hizo su mejor presentación, fue contundente al preguntarle a Sergio Massa que cuándo va a dejar de aforar, que es una expresión que quiere decir cuándo va a dejar de robar. El candidato Sergio se quedó confundido y estuvo unos minutos de incertidumbre y después contestó, bueno, esto es poco diplomático su labor. Creo que Patricia estuvo muy bien, incluso con Milei. Sí. Milei lució muy opaco anoche en el debate. Massa quedó muy... todos los 5 candidatos que participaron allí, 4 fueron contra él. Y él le fue mucho. Creo que el debate le dio puntos a la señora Patricia Bullrich, que es del grupo de Juntos por la Patria del señor Macri. Recuerde que las elecciones son en 3 semanas. El 22. 22, perdón. La próxima semana serán las elecciones en Ecuador, donde ocurrió este fin de semana también algo terrible, en una cárcel. Los 7 implicados que fueron capturados por la policía en el asesinato de Villavicencio y eran acusados de ser parte de eso, fueron ellos a su vez ejecutados en la cárcel. O sea que ahora se quedaron sin a quién investigar, porque los 7 implicados fueron los 7 asesinados en las cárceles, en la cárcel. Sí. Van a tener que aprender de los venezolanos cómo se vive feliz y protegido en una cárcel. También destaco, Fernando, en los Estados Unidos, 2 noticias importantes. Uno, el nivel de empleo generado en el mes pasado fue extraordinariamente alto. Fue el doble, 350.000 empleos se generaron en la economía norteamericana contra lo previsto, que eran 172.000. Es una buena noticia, sí, para los Estados Unidos y para el mundo. Cuando a un país grande le va bien, a los que somos socios de ellos también nos alegra eso. Pero por otro lado, la Cámara de Representantes sigue atascada en una situación complicada, que no hay solución de corto plazo. El presidente Biden, que originalmente dice que él podía ir, ahora resulta que él apoya al representante Pagan para presidente de la Cámara, un hombre radical, un hombre que se caracteriza precisamente por ser menos de lo que Jim Jordan se llama, el candidato que apoya, sí, el presidente Trump, en una Cámara que la semana pasada perdió toda la semana en esto, y arranca la semana y es probable que anuncie hasta fin de semana que es posible que se tenga un candidato, y hay que ver la clase de candidato. Recuerde que la mayoría en la Cámara es de apenas 4 votos, sí, o sea que no hay mucho margen para llegar, y para ser presidente y tener el speaker de la Cámara uno tiene que tener 218 votos. O sea que son 3 votos nada más. Sí, sí. No hay derecho al pestañeo en esta votación. De manera que va a ser complicado y mientras la Cámara esté complicada, está complicada la toma de decisiones en los Estados Unidos, porque también el tiempo está corriendo contra los 45 días que le dieron al presupuesto del año pasado. También les hablé, Fernando, que en China Popular se está produciendo una depuración por parte de Xi Jinping. Recuerden que el ministro de Relaciones Exteriores también fuera él. El ministro de Defensa no sabemos de él.
cuando uno no sabe de alguien, es porque ese alguien desapareció, sobre todo cuando nos hablamos de estos países, donde la transparencia es muy poca. Pero ha habido una reforma importante en los mandos militares, los mandos nucleares, por ejemplo, los generales que manejaban toda la estructura nuclear han sido barridos y puestos nuevos. En todo el sistema financiero hay nuevos personajes regulatorios, hay cambios internos en lo que acuérdate que hace unos meses el Congreso del Partido Comunista cedió y se nombraron allí como ministros consejeros a los hombres más cercanos al presidente Xi Jinping, que ahora, ante todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania y todas las situaciones que hay de la caída, de la deflación de los precios en China, de los desastres que están ocurriendo en el sistema inmobiliario, de una reducción de la economía y un arrastre que hace la guerra de Putin contra Ucrania, de la posición internacional de la República por China, hacen que China esté viviendo un momento complicado en la economía. No es tan fácil manejar estas cosas. Y hacen que se estén produciendo en forma rápida ajustes a un equipo que no tiene ni un año. No tiene ni un año esta estructura, y esto no pasa normalmente en la República Popular China. Cuando usted ve esto, es porque algo más profundo se está desarrollando. Con respecto a lo que está pasando en Israel, una de las cosas que le debe llamar la atención al mundo es por qué la inteligencia israelita, que es una de las mejores del mundo, no previó todas estas cosas. No se trata de que llevaron un solo cohete, es que Hamas ha lanzado, según la versión de Hamas, 5.000, según la versión de las fuerzas de defensa israelitas son 2.500, no importa cuál cifra tome usted, para tener acumulado esa cantidad de armamento. Ha tenido que haber un movimiento, ha tenido los Hamas, como se explicaba el diplomático israelita, se caracterizan porque ellos se esconden debajo de los puentes, de los túneles que construyen precisamente en las áreas civiles. Entonces ahora cuentan con un número importante de rehenes que han capturado, y los israelitas siempre son muy precavidos para no poner en riesgo la vida de sus conciudadanos civiles o militares. Recuerda que una vez hubo un intercambio de un militar por 1.100 terroristas. Entonces, creo que esta situación es complicada. Por eso es que el gobierno de Israel habla de una guerra prolongada. Entre más se prolonga este conflicto, día por día, complica más el panorama internacional que estamos hablando, y esto se une a la guerra de Putin contra Ucrania, que allá va contra civiles sin ninguna contemplación. Se reúne la inestabilidad de regiones importantes de África, y se reúne la inestabilidad que reina en muchos países de nuestra América. Nada más lo que le cuento de Ecuador, lo que usted está viendo en Bolivia, lo que está pasando en Chile con la Constitución, donde no hay acuerdos, las elecciones próximas en Argentina, lo que está pasando con el expresidente de Paraguay, Cartes, que uno de los supuestos implicados dice que el presidente Cartes dio la instrucción para el asesinato del fiscal, que lo mataron Fernando en Colombia, ¿se recuerdan? Sí. Bien, todas estas cosas unidas que pronostican un ambiente complicado, nos hacen pensar con sensatez. Ahora a la vuelta, Fernando, le quiero hablar sobre una comunicación que me llamó mucho la atención, la posición del presidente del Banco Nacional, del gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, con respecto al informe Fitch. Y le vamos a hablar también sobre las cosas que están ocurriendo en la campaña, la agudización de las acusaciones sin sentidos, sin pruebas, que están en la campaña y que van a venir para quedarse. Vamos a enfrentarnos en medio de todo lo que está pasando a situaciones bien complejas. A la vuelta.